Cientos de años después del rey David, en el sur de Israel vivió un hombre llamado Jonás. Un día, Dios le ordenó a Jonás que viajara a la capital de un país extranjero y les dijera que Dios veía su maldad y que estaba a punto de destruirlos a todos por sus acciones. Pero Jonás no hizo lo que Dios le ordenó. De hecho, pagó para navegar a Tarsis, pensando que podía huir de Dios. Mientras estaba a bordo, Dios ordenó que soplara un fuerte viento. El mar se enfureció y las olas golpearon el barco con tanta violencia que estaba a punto de hacerse pedazos. Los marineros estaban aterrorizados y cada uno clamaba desesperadamente al Dios que adoraba para ser rescatado. Lanzaron la carga por la borda para librar el barco y tratar de mantenerse a flote. Era un caos total en la cubierta. Mientras tanto, Jonás estaba en la bodega del barco profundamente dormido. El capitán del barco fue y le preguntó: ¿Cómo puedes dormir? Levántate y clama a tu Dios por ayuda. Tal vez haga caso y nos perdone la vida. Entonces los marineros decidieron echar a suertes para ver quién era el causante de la tormenta. La suerte recayó sobre Jonás. Entonces él les contó toda su historia. Ellos se dieron cuenta de que Jonás estaba huyendo del Dios que hizo los océanos y la tierra. Ellos, completamente aterrorizados, preguntaron: ¿qué debemos hacerte para detener esta tormenta? Jonás respondió: échame al mar y se calmará, porque sé que esta tormenta es culpa mía. En cambio, los marineros hacían todo lo posible por llegar a tierra, pero fue inútil. De mala gana se vieron obligados a arrojarlo por la borda para que no se ahogaran todos por la desobediencia de Jonás. Al instante, la tormenta desapareció y el mar se calmó. La gente del barco comprendió que el Dios de Jonás era el verdadero Dios. Le temieron, le ofrecieron un sacrificio y prometieron adorarle. En cuanto a Jonás, tan pronto como fue arrojado al agua, Dios envió un enorme pez para que se lo tragara. Él permaneció en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. En ese momento, él se arrepintió y oró a Dios. Lo adoró y le pidió que lo salvara. Entonces Dios le ordenó al pez que vomitara a Jonás en la playa. Cuando salió, obedeció a Dios y fue a la ciudad y le dijo a la gente que Dios estaba a punto de destruirlos porque veía el mal que estaban haciendo. Todos escucharon y creyeron al mensajero de Dios. Estaban profundamente apenados y se convirtieron de sus malos caminos. Así fue como Dios perdonó a la ciudad. Tuvo misericordia de ellos y no los destruyó por su maldad. Jonás se negó a llevar el mensaje de Dios a una ciudad lejana. ¿Cómo lidió Dios con su desobediencia? ¿Cuándo ordenó Dios al pez que vomitara a Jonás? ¿Cómo vemos la misericordia de Dios hacia Jonás y hacia una ciudad malvada? La historia muestra a Dios utilizando un pez para que Jonás se diera cuenta de su desobediencia y le diera una segunda oportunidad para obedecer. ¿Estás consciente de que Dios puede utilizar cualquier cosa para darte una segunda oportunidad de conocerle y seguirle?